Vale, pues muchas gracias por la invitación, Eva, a participar y a tratar de trasladaros, bueno, lo que en 20 años en Hispasat hemos podido aprender sobre el liderazgo y sobre todo a cómo aplicarlo a estos tiempos que ahora mismo son extraordinarios. Yo no diría complejos, porque es que yo creo que es mucho más que complejos y para mí son extraordinarios. Extraordinarios en lo emocionante y extraordinarios en lo que supone de cambio y de vértigo que dan algunas de las situaciones con las que nos podemos enfrentar. Como no sabía si Rafa me iba a preguntar sobre mí, y ya me daba un poco de miedo, dije, bueno, voy a poner una pequeña transparencia para decir, bueno, Eva ha contado más cosas de mí que las que yo puedo saber de mí mismo. Es verdad que llevo 22, 23 años en Hispasat, he pasado por muchas posiciones, desde adjunto al presidente, a director de recursos humanos, a director de auditoría interna, gestión de riesgos, compras, servicios generales y sistemas y algún montón de cosas más, pero eso es lo de menos. En el fondo yo llevo enfrentándome a estas cuestiones de liderazgo mucho tiempo y creo que lo hago sobre la base de lo que soy como persona, porque al final el cargo hoy es este, mañana es otro. Soy el mayor de 10 hermanos, de los cuales viven 8. Tengo 5 hijos y una mujer extraordinaria con la que llevo 36 años juntos. Y con eso me manejo por la vida, sean tiempos ordinarios o extraordinarios, porque yo creo que muchas de las cosas vienen de serie cuando las aprendes en casa. Con eso, Rafa, si te vale, si no, le digo a mi mujer que venga y nos lo cuente. La próxima te trae a la mujer. Vale, hecho. Y la entrevistamos a ella. A ver si es verdad lo que digo, ¿no? Bueno, yo he dividido la charla en 3 partes. Primero, un poco de qué es esto de los tiempos extraordinarios o cómo veo yo los tiempos extraordinarios. Una segunda parte es qué hacer para liderar o gestionar personas en este contexto y luego cómo planificar o tratar de prever cosas en este mundo que nos ha tocado vivir. Seguro que todos conocéis el concepto VUCA. Este es un concepto de los años 80, 1987, en el que te dice que el contexto al que nos enfrentamos es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto estaba muy bien hasta que llegó el COVID. Cuando llegó el COVID alguien dijo, hombre, han pasado muchos años desde este concepto, vamos a cambiarlo, porque yo creo que ya se nos ha quedado un poco antiguo y no refleja la realidad. Y llegó un señor antropólogo, James Casicchio, que dijo, estos tiempos no son VUCA, estos tiempos son BANI. Dices, vale, pues muy bien. 2020 hemos tenido una pandemia y lo que nos hemos dado cuenta es que lo que nos habían contado del VUCA se ha quedado obsoleto. Estos tiempos son frágiles, están compuestos por un montón de sistemas interconectados entre sí en los que cuando te quieres dar cuenta se te mueve una pieza, como pasa en este lago helado, y empieza todo a tambalearse. Hemos tenido problemas con la cadena de suministro. ¿Y qué pasa en el estrecho de Hormuz? Pues no sé lo que pasa allí, pero lo que sé es que a mí no me llegan los componentes para poner un coche en funcionamiento. Es un entorno ansioso, estamos todos preocupados por lo que pasa, por el cambio, el constante cambio. Es un entorno no lineal, lo que teníamos aprendido, causa-efecto, cada vez tiene menos sentido. Tienes una causa, o se produce una causa, y el efecto que se produce no es el que tú tenías previsto, y te salen aspectos completamente diferentes que no tenías previstos. Y por último es un entorno incomprensible, con lo cual dices, vale, no sé si he salido del fuego y me he caído en las brasas o qué es lo que me está pasando, pero sé que el entorno en el que me ha tocado vivir es complejo de narices. ¿Ejemplos? Pues la tragedia de la pandemia, que luego hablaremos de ella. Una cosa llamada Filomena, que casualmente se produce cada 100 años, no sé, 117, me llamó la atención ver que el país hablaba en 1904 de que estábamos envueltos en la nieve y ahora de repente nos hemos encontrado que en 2021 casualmente tenemos una nevada histórica, con lo cual un cierto patrón, no sé si tendrá, pero por lo menos esto nos cayó sin mucho aviso. Aquí os he traído para que veáis, esto es Arganda del Rey, este es el centro de control nuestro en Arganda del Rey, que cuando lo ves así dices, Arganda del Rey 2021 más se parece a Groenlandia, porque al final
Esto es un servicio que prestamos nosotros de acceso de televisión en Groenlandia, ¿vale? Pero tú lo ves y dices, bueno, sí, aquello era Arganda y esto es Groenlandia. En resumen, para mí, por fijar un poco qué sería un tiempo extraordinario, básicamente un tiempo de grandísima incertidumbre. Un tiempo en el que me enfrento constantemente a situaciones desconocidas para las que no tengo una receta previa. No tengo buena información, tengo muchísima información, pero no tengo buena información, no tengo capacidad de analizarla. Hay cantidad de fuentes y no sé con cuál quedarme. Y unas se contradicen, pero yo tengo que tomar decisiones en ese contexto. Tengo mucha inseguridad a la hora de planificar. Los planes a futuro, 3-5 años, pues yo no me atrevo a planificar más de 6 meses, porque dentro de 6 meses esto me ha podido cambiar. No tengo referencias, o las referencias que tengo, como las que tengo no me satisfacen, me voy a referencias del pasado, busco referentes en el pasado, el return to basics, o me vuelvo a los clásicos, intento explicar esto que me está pasando volviendo hacia atrás. Hoy, cuando llevaba a los chicos al cole, escuchaba una noticia que decía que están bajando las aplicaciones de redes sociales basadas para Tinder y demás, que ahora cada vez gustan menos. ¿Por qué? Porque lo que se han puesto de moda son los clubes de lectura para ligar. Digo, pues está bien, por lo menos te lees un libro y si de caso ligas, pues mira. Porque ya eso del matching y el algoritmo no te gusta tanto, porque a mí que la máquina decida por mí casi que no me encaja, ¿no? Bueno, pues volvemos a los orígenes. Tengo amenazas novedosas. He tenido un COVID, he tenido una filomena, he tenido un apagón, cosas que en un primer momento me preguntaban hace un rato, ¿las prevéis? Hombre, hay cosas que no, los marcianos que había en el COVID no los hemos previsto en un plan de continuidad, pero son novedosas, no te enfrentas a cosas sin referencias previas. En resumen, tengo mucha incertidumbre y lo único que tengo claro es que el cambio radical, no el cambio, digamos, más pausado, es la única constante que estoy viendo siempre, ¿vale? Para mí ese sería el contexto en el que yo debería plantearme cómo lidero organizaciones y cómo lidero personas, fundamentalmente cómo lidero personas. La segunda parte, ¿qué hago? Tengo este contexto, tengo que un equipo, o soy responsable, cuando teníamos el COVID, de 250 personas repartidas en varios países del mundo, y me preocupan esas personas. ¿Qué hago? Bueno, para mí, y esto vende muy poco, el liderazgo es grandeza sin exhibición. A mí no me interesa personalmente el puesto, el cargo, me interesa que las cosas salgan bien, me interesan las personas, me preocupan las personas, y esa es la base sobre la cual nosotros estamos trabajando. Tengo aquí en el público 3 personas de mi equipo que han tenido el detalle de venir, pero bueno, le podéis preguntar luego porque nosotros trabajamos de manera muy bajo el radar. Hacemos las cosas sin que se noten, llevamos haciéndolas mucho tiempo sin que se noten, pero luego los resultados son que en pandemia pues no tuvimos que lamentar ninguna desgracia, nadie se nos murió, atendimos a toda la gente y para nosotros ese es el orgullo por encima de si eso sale en prensa o no, ¿vale? ¿Cómo sería un modelo de liderazgo para hacer frente a estas situaciones? Bueno, ya os lo he contado antes, liderazgo centrado en personas que nos permita ayudarlas a estar permanentemente adaptándose al cambio. Porque luego, cuando tú tienes empleados, te van mirando, ¿y qué hago? Cuando llega el COVID, dices, ¿qué hacemos? Te miran a ti, tú dices, si supieran que yo tampoco sé lo que tengo que hacer. Bueno, pues empiezas a investigar, empiezas a tratar de darles respuesta. Y esto pasa un poco también como nos pasa a los padres de familia, ¿no? Cuando tu hijo te mira y te pide algo y dices, si él supiera que yo tengo las mismas dudas que él, pero claro, él espera una respuesta que le deje tranquilo. Bueno, pues el gran maestro, si decía Eva Sun Tzu, a mí me gusta más Bruce Lee, ya sabes, be like water, my friend. O sea, tenemos que ser capaces de ayudar a la gente a moverse con agilidad en un entorno que es muy líquido. Y me preguntaban, vale, ¿cuáles son las características, habilidades que tiene un líder? Pues yo os soy sincero, no sabría decir
este señor es un líder, sí, pero no lo sé, ¿por qué? Lo miras, esto es como la belleza, es difícil de definirlo, pero cuando lo ves tienes claro que esa persona es un líder para ti. Bueno, pues nosotros en la dirección de Hispasat lo que procuramos es ser esos referentes en un momento determinado para dar respuesta al empleado cuando el empleado se encuentra en circunstancias en las que no sabe qué hacer. Dime, ¿no me escucháis? No, vale. Este es como el karaoke, este me gusta más. O sea, me siento como el SingStar con Esteban. Vale, ahora se me oye mejor, ¿no? Es que yo no tengo mucha voz. Alguien ha configurado aquello mal y tiene el teléfono ahora su... Vale. Espera, voy a hacer una cosa, voy a dejar esto aquí y así puedo tener el... Pues, por repasar, el liderazgo que nosotros defendemos o que yo propongo, que yo promuevo, está basado fundamentalmente, es un liderazgo por y para las personas. Lo que más nos importa son las personas y ayudarlas a que se puedan adaptar al cambio constante al que van a vivir en las circunstancias en las que están, ¿vale? Si tuviéramos que definirlo, no es fácil, pero sí lo reconocemos cuando lo vemos. ¿Cuál es la propuesta? Aquí, si pusiera mi gorro de consultor, diría, ¿cuál es la propuesta de valor que yo ofrezco para el liderazgo en tiempos extraordinarios? Pues una cosa muy sencilla. Para mí liderar es servir a los demás. ¿Eso qué permite? Pues que la gente normal se convierta en líderes con una capacidad de atracción extraordinaria. Para mí es básicamente, mi vida profesional está basada en este principio. Y por eso no me importa el cargo y por eso no me importa un poco más allá de estar preocupado por las personas. Aquí me apunté, no se me puede olvidar hacer una pausa y contar cómo vivimos el COVID y cómo vivimos la Filomena. ¿Cómo vivimos el COVID? Bueno, nosotros habíamos hecho bastantes actuaciones en el ámbito de sistemas. En aquel momento, dentro de la dirección que llevábamos, teníamos una responsabilidad directa sobre los sistemas y habíamos hecho bastantes cosas para que el empleado pudiera teletrabajar desde casa. ¿Qué hicimos? Tan pronto identificamos la primera señal de riesgo, los mandamos a casa. Así estuvieron 3 años, más o menos, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque lo primero que quisimos es protegerlos. Teníamos los medios, podíamos trabajar desde casa, ¿qué necesidad había de quedarse en la oficina? Bueno, a partir de ahí pues empezamos a diseñar cosas, empezamos a diseñar protocolos, principios. Es verdad que había gente en nuestros centros de control, son centros atendidos 24/7, no se paran nunca, con lo cual siempre había gente que tenía que ir a la oficina a trabajar porque no podía teletrabajar. Yo el primer protocolo que pusimos en marcha lo sacamos de una productora de cine, de Sequoia. ¿Y de qué utilizamos? Cómo ellos estaban haciendo para seguir rodando en tiempos de COVID. Cogimos las pautas que estaban utilizando, nos parecieron razonablemente útiles, lo adaptamos a nuestra realidad y empezamos a funcionar. ¿Qué hicimos? Utilizar lo que había. Nadie sabía cómo gestionar esta situación de COVID. Eso lo implantamos en España, teníamos empleados en Brasil y en Brasil lo que hicimos fue avisar a la gente de lo que estaba pasando aquí. Como las olas iban con un cierto decalaje, nos permitía, oye, estamos viviendo esto, tener en cuenta que esto está pasando, esta es nuestra experiencia. Compartimos mucho con los empleados, compartimos mucho con la dirección. Hacerlos con equipos portátiles, vais a tener un problema de portátiles. Telefonía móvil, teníamos teléfonos y tarjetas suficientes para repartir, pero si no lo tenéis, por favor, iros haciendo con esto. Compartir mucho, hablar mucho con ellos y luego ir viendo un poco cómo evolucionaban las cosas. Ese es un poco el proceso. Dedicamos muchísimo tiempo, y el equipo dedicó muchísimo tiempo, Irene dedicó muchísimo tiempo, a atender a los empleados. Les llamaba todos los días. El empleado que sabíamos que estaba enfermo, le llamábamos a ver cómo evolucionaba. La gente estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. Entonces, que alguien te llame y aunque no tengas muy claro lo que le tienes que decir, solo el hecho de llamarle ya te daba, o ya les daba una cierta tranquilidad. Mi empresa se preocupa por mí. Pues eso, liderar es servir, ¿no? Más cosas que hicimos en aquel momento. Llenamos la casa de protocolos para asegurar
que nadie se contaminase. Nos hicimos con test tan pronto como podíamos. Los empleados no tenían test en Madrid, llegaban a Arganda, al centro de control, y recibían un test a la entrada y un test a la salida. Entonces, bueno, pues eso, con esa preocupación por el empleado, al final lo que consigues es que tú te conviertas en un referente. ¿Por qué? Porque estás preocupado por ellos. Básicamente es eso. Y en Filomena, bueno, aprendimos cosas del COVID. Sí, aprendimos unas cuantas, pero no pensábamos que nos iba a llegar una nevada que convirtiera Arganda del Rey en Groenlandia. Entonces, fuimos rápidos, contratamos rápidamente, cuando empezamos a ver los problemas, máquinas para poder acceder al centro, para poder limpiar las carreteras. Contamos con la muy buena voluntad de la gente de los pueblos de alrededor y tuvimos 8 días a nuestros empleados allí aislados, durmiendo como podían, con unas sábanas que facilitaba un hotel de la zona y subiendo la comida con un tractor. Bueno, estuvieron atendidos. Había incluso algún alcalde que estaba muy molesto con nosotros porque nosotros habíamos contratado las máquinas y ellos no podían limpiar las calles. Bueno, pues fuimos rápidos. Y eso nos ayudó a aprender, seguimos aprendiendo. ¿Qué pasó en el apagón? Bueno, ya teníamos unas camas de campaña, ya los empleados no tenían que dormir como podían en los sillones. Tenemos unas estupendas camas de campaña y unas raciones de campaña que nos permiten estar allí tranquilamente durante unos cuantos días, llegado el caso. Bueno, yo creo que al final estas situaciones extraordinarias, si las analizas con una cierta perspectiva después, te permite sacar enseñanzas y te prepara para la siguiente. Vale, esto está muy bien. Esto de liderazgo es servir, bueno, está clarísimo. Hombre, en ESADE y en el IES saben de esto un montón. Y en el Instituto de Empresa y en la Wharton, y si te vas a Francia, en el INSEAD también. Pero es mentira. Donde se aprenden estas cosas es en la familia, en mi opinión. No quiere decir que uno tenga que tener muchos niños, ni que sea familia numerosa. Es que esta me parece, es una película que me encanta y siempre que puedo la traigo. La familia, y para mí os diría, la familia entendida como padres, madre, hijos, etcétera, y también aquellos grupos de personas en las que de alguna manera aprendas a hacer este tipo de cosas, voluntariado, ese tipo de iniciativas que te abran el corazón y te permitan ver a las personas como personas de las que te tienes que ocupar, ¿no? Entonces, para mí, por eso en la bio, cuando esperaba que Rafael, que no me ha preguntado, me preguntase, quería poner de manifiesto, bueno, un hermano mayor de 10 hermanos es muy interesante. Mi padre dice que es una putada porque al final eso te cae todo. Bueno, pero también es una escuela que te permite en un momento determinado enfrentarte a cosas que a lo mejor otros que no tienen la suerte de tener tantos hermanos pues no tienen esa mínima preparación. Si yo quisiera destacar algunas cualidades o algunos rasgos de ese liderazgo, pues me parecía interesante esta persona, la lista de Schiller, me parecía interesante porque refleja bastante bien ese liderazgo silencioso, sin dar demasiadas muestras, hace un trabajo extraordinario. Para mí refleja una grandeza sin exhibición que va muy en línea con el liderazgo que os contaba, ¿no? Y no sé si he sacado 5 o 6 rasgos que para mí lo definen. Ese liderazgo implica no ser protagonista. No pasa nada por no ser protagonista, de verdad, se vive muy tranquilo a la sombra de muchas cosas. Puedes avanzar sin pisotear, en las organizaciones no es normal, o no en todas las organizaciones es normal, pero a mí me parece que es lo más ético. Puedes colaborar sin imponerte, no hace falta imponerte, tienes que estar siempre abierto al debate, a la crítica o incluso a no estar de acuerdo con tu equipo o con otras personas. Un liderazgo en el que eres grande sin exhibirte. No hace falta exhibirte para ser grande, lo eres, lo sabes y con eso es suficiente. Luchar sin aplausos,
avanzar sin publicidad y, sobre todo, morir sin esperar un homenaje. Y aquí hay una frase que yo creo que define o que cierra muy bien esta parte, porque todo esto en el fondo, y esta va por ti, Irene, es importante tener en cuenta que los cementerios están llenos de directores imprescindibles. Nadie somos imprescindibles. Hoy estoy aquí, mañana no lo estoy. Hoy soy director de recursos, mañana soy director de sistemas y después seré un jubilado, si Dios quiere, y tendré una pensión que ya veremos. Pero bueno, si te lo planteas así, la vida cambia y la gestión de las personas es completamente distinta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pero esto ya os digo, no sé si está en alguna escuela de negocios. Es bagaje personal. Esta foto también tiene un cierto atractivo porque en mi familia mi abuelo era comandante del Ejército del Aire y promotor del vuelo sin motor en España. Y bueno, pues si tu padre es de una determinada manera, lo normal es que tú seas de una determinada manera, y eso lo aprendió probablemente de mi abuelo. Tengo algún otro grande por allí, algún campeón del mundo de tiro y cosas así, pero bueno, en el fondo lo que se traslada fundamentalmente es el espíritu de servicio. Y esta es la tercera parte que quería compartir con vosotros. Cuando preparaba esta charla, pensaba, bueno, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de cómo entendemos el liderazgo, o cómo lo entiendo yo, el liderazgo, y ahora vamos a ver cómo planificamos cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Y pensé, no, yo no planifico, yo planeo, como mucho planeo. Me subo en el avión y me dejo llevar por las corrientes y intento llegar a puerto, bueno, en este caso a la pista, pero no planifico. Para mí se acabó planificar el famoso POA-PM, 3 años, 5 años, etcétera. Bueno, está muy bien, pero es que en 6 meses me ha cambiado todo. Con lo cual, para mí es el arte de planear frente al riesgo de planificar. ¿Planificamos o no? Yo creo que es un error si lo hacemos como siempre. En este tiempo que tenemos, en este tiempo que ahora mismo nos ha tocado vivir, no podemos utilizar una fórmula de planificación basada en voy a hacer esto los próximos 5 años. Me va a cambiar muchísimo el contexto. Parte de mi vida anterior yo me dedicaba a la valoración de empresas, a hacer planificación a 5 años, a 10, a 20, y luego valor residual, y luego esto a la eternidad. Eso ahora mismo ha cambiado. Es imposible. Si lo hacemos así, estamos muertos como la calavera. Pero sí necesitamos un plan, sabiendo que ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo. Con lo cual, un plan no me vale, necesitaré más de uno y sabré o deberé saber que ese plan me va a cambiar en cuanto me enfrente al primer problema. O, y esta es mejor, todo el mundo tiene un plan hasta que encaja el primer puñetazo. Entonces se te acabó el plan y ahora dices, y a ver cómo sobrevivo al COVID, porque yo lo tenía todo muy previsto y resulta que esto no se comporta como yo pensaba, o la nevada en vez de 3 días es de 8, o no sé, el apagón en vez de 24 horas dura 4 días. Bueno, pues sí, necesitas un plan, necesitas planear cosas, pero tienes que asumir que ese plan en un momento determinado te va a cambiar. Y te va a cambiar rápido, en cuanto lo pongas en marcha. Pero en cualquier caso tienes que hacer algo, tampoco puedes ser inocente y decir, bueno, pues nada, a medida que lleguen las cosas y lleguen los problemas, cuando lleguen los marcianos ya les saludaré y ya veremos qué hacemos con ellos, ¿no? Bueno, pues algo tienes que hacer. Pues hombre, una mezcla un poco de lo que teníamos antes y algunas cosas nuevas. Sí que debo tener en cuenta un poco hacia dónde voy a largo plazo. Voy a hacer esto los próximos 3 años. Estas son mis guías principales. Esta es mi brújula hacia dónde voy, pero debo ser capaz de incorporar en esta ensalada un componente mucho más ágil y dinámico. A ver, perdón. Debo meter capacidad de experimentar, capacidad de fomentar la flexibilidad, capacidad de sentarme con los equipos y plantear, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Esto cómo lo veis?
abrirlo al debate, abrirlo a las ideas, sobre todo para tener la posibilidad de ser ágil y rápido a la hora de los cambios. Ahora cada vez más tenemos pues metodologías Agile, Scrum, todo este tipo de cosas, que en el fondo, ¿qué es? Bueno, pues ábrete al cambio, ten en la cabeza que esto no es inamovible y ábrete a que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. En el corto plazo o en el ámbito más, digamos, profesional, una vez que partes de que tengo un escenario más o menos de hoja de ruta a largo plazo y que estoy abierto a cualquier cambio, yo me paso mucho tiempo pensando con la información disponible qué es lo que esa información me está aportando. Me preguntaban antes al principio de la charla, bueno, ¿y esto lo tenéis previsto? ¿Cómo lo hacéis? Etcétera. Bueno, a mí me gusta mucho el ejemplo de las migas de pan. Yo voy cogiendo pequeñas miguitas de cosas que encuentro. Cuando te hablan de la amenaza cuántica, bueno, pues a ver qué vamos a hacer con la amenaza cuántica, pues empecemos a pensar un poco, ¿no? Oye, que es que esto del COVID, que parece que esto es un problema de las vías respiratorias altas. Bueno, pues vamos a pensar, a lo mejor unas mascarillas. Entonces, vamos cogiendo pequeñas bits de información, iba a decir, que nos ayuden a empezar a pensar qué nos pasa. No, eso no quiere decir, como en mi caso, que cuando empecé a ver que iba a haber apagones, me compré un generador de gasolina para tenerlo en casa. No se trata de eso. O sea, yo creo que a veces yo me paso un poco, ¿no? Pero bueno, cuando te pasan esas cosas, vas al equipo y le dices, oye, ¿cómo están los grupos electrógenos de gasoil? Al 80, vale, perfecto. Oye, cuando pase del 70, los llenas, por si acaso, porque eso me da una autonomía de varios días si pasa algo. Oye, ¿cómo está el consumo de energía? No, pues vamos a mirarlo, ¿podemos reducirlo algo? Entonces, con esa poca información es pensar un poco esto para qué me sirve. A lo mejor no me sirve para nada, pero bueno, me lo planteo y pienso un poco, pues eso, ¿qué hago con...? Oye, parece que va a haber problemas con los test. ¿Podemos ir buscando a ver si tenemos algún proveedor que nos traiga test a la oficina? Y luego nosotros ya nos dedicamos a repartir los empleos. Bueno, pues con esa información que te puedes encontrar, ir viendo un poco cuáles son las cosas que puedes hacer. Cosas a tener en cuenta, poner encima de la mesa cuáles son las cuestiones principales, hacerse una composición del lugar y pensar qué tengo que cubrir cuando tengo una situación de estas, por ejemplo, en el caso del último apagón, ¿qué capacidades tengo? ¿Tengo los grupos electrógenos reparados, funcionando a plena satisfacción y con...? Sí. ¿Puedo reducir un poco más el consumo por si esto se alarga? Sí. ¿Puedo avisar a alguien para que me traiga gasolina si en un momento determinado veo que esto va a ir un poco más, se va a alargar? Sí. Bueno, voy haciendo ese análisis, voy identificando lo que tengo que cubrir y sobre todo voy definiendo por dónde empiezo. Y una parte, y con esto concluyo, muy importante, cuando ha pasado todo me planteo lo que he hecho, analizo lo que he hecho, analizo las cosas que no han salido bien y me preparo para la próxima, porque seguro que habrá una próxima. Y en este caso, pues bueno, lo que os decía, cuando tuvimos la Filomena y tuvimos que recurrir a los tractores para subir comida a nuestros empleados, pensamos, oye, a lo mejor sería bueno tener aquí unas raciones de campaña, de esas que duran 10 años y que, bueno, yo las he probado, están muy buenas, ¿eh? Los ravioli con tomate, os aseguro que, bueno, el Ginos no tiene nada que envidiar. Pero bueno, coges esa... Eres consciente de que aquello se puede mejorar y dices, bueno, pues ¿por qué en vez de dormir en unos sillones los empleados duermen en unas camas de campaña? ¿Por qué en vez de ver qué hago con la comida y cómo la subo, por qué no tengo aquí una comida que pueda en un momento determinado utilizar? Y cuando ya esté próxima a finalizar su vida útil, pues la dono a un organismo o a unas monjitas o a lo que sea. ¿Vale? Entonces, para mí es muy importante siempre pensar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, qué podríamos hacer mejor.
lo que os digo, este ejemplo de las raciones nos permitió enfrentarnos al apagón sabiendo que, bueno, que allí podíamos estar una semana aislados y que no pasaba nada. Y de hecho nosotros no tuvimos ningún problema desde el punto de vista del funcionamiento ordinario del centro en esa época. Y yo lo he terminado aquí, me parece.